Era una madre soltera que trabajaba incansablemente en su garaje grasiento solo para llegar a fin de mes para su hijo pequeño. Entonces, una furiosa tormenta trajo a un CEO empapado y varado a su puerta. Un simple acto de bondad, ofreciéndole refugio de la furiosa tormenta, desencadenó una conexión que ninguno podría haber imaginado. Lo que sucedió después cambió su vida para siempre, demostrando que el coraje, la compasión y la humanidad pueden cambiar incluso los destinos más improbables. Dale a me gusta y comenta desde donde estás viendo. Tu apoyo trae más historias increíbles. Ahora, comencemos. El retumbar de un trueno lejano sacudió el pequeño pueblo, pero Sara apenas lo notó. Manos manchadas de aceite giraban llaves con precisión práctica. Su mente se dividía entre arreglar motores y mantener a su hijo de 12 años alimentado. La vida le había enseñado a sobrevivir, no a tener esperanza. Y su garaje olía a grasa, metal y determinación implacable. Afuera, la tormenta se volvió más feroz. Nubes oscuras se tragaron el cielo y el viento dobló los árboles esqueléticos que bordeaban el camino de grava. Un relámpago partió el horizonte, iluminando el garaje abarrotado en breves y crudos estallidos. De repente, un elegante coche negro de lujo derrapó en la entrada embarrada, con las ruedas girando inútilmente. Su exterior pulido estaba manchado por la lluvia, y el director ejecutivo al volante, empapado y frustrado, golpeó el volante con el puño. Su mundo de comodidad y previsibilidad se había trastocado en un instante, y no podía comprender por qué había acabado varado en un modesto garaje manchado de aceite en medio de la nada. Sara se secó las manos con un trapo, su mirada se encontró con la de él a través de la lluvia torrencial. Hubo un instante de incredulidad en ambos lados. Él, asombrado de que alguien como ella siquiera se fijara en su aprieto. Ella reconoció a un hombre completamente fuera de su elemento. Con serena autoridad, abrió la puerta del garaje del todo, dejándolo entrar. «Puedes esperar aquí. Te ayudaré a instalarte», dijo simplemente, con un tono ni condescendiente ni diferencial, simplemente práctico, realista y completamente humano. Al entrar, el agua goteaba sobre el suelo de hormigón, y la calidez del espacio lo envolvió como una invitación silenciosa. Motores, herramientas y un tenue olor a café y aceite de motor llenaban el aire. Desconocido pero extrañamente reconfortante. En ese momento, los títulos y las fortunas no significaban nada. La tormenta rugía afuera, pero dentro del garaje, una frágil amenaza de conexión había comenzado. Sutil pero innegable, uniendo dos mundos que nunca volverían a ser los mismos. La tormenta exterior no daba señales de amainar, azotando el pequeño garaje con cortinas de lluvia que golpeaban el techo como apremiantes golpes de tambor. Dentro, el aire estaba cargado con el olor a aceite, abrigos mojados y un leve rastro de combustible. El director ejecutivo, empapado e inquieto, dudó cerca de la esquina donde Sara había dispuesto una sencilla silla plegable sobre una toalla caliente. Cada músculo de su cuerpo gritaba incomodidad. Su refinado mundo no ofrecía ninguna guía para este caos. Sara se movió con eficiencia, vertiendo café caliente en una taza desportillada y deslizándola por el mostrador. «Aquí, siéntese. Sécate», dijo, con voz tranquila pero firme, imponiendo un extraño respeto. El director ejecutivo se estremeció, no por sus palabras, sino por la humildad de su situación. Él, un hombre acostumbrado al control y la admiración, ahora dependía de alguien que vivía a un ritmo de resiliencia y pragmatismo ganado con esfuerzo. Se hizo un silencio, interrumpido solo por la furia de la tormenta afuera y el ocasional goteo de agua del alero. Entonces, casi vacilante, preguntó, «¿Cómo logras manejar todo esto solo?» Su voz era baja, con un matiz de curiosidad e incredulidad. Sara se encogió de hombros, y una sonrisa irónica cruzó su rostro cansado.
Haces lo que tienes que hacer. Arreglas lo que se rompe. Alimentas a quienes dependen de ti. La vida no espera el momento perfecto. Por primera vez, el director ejecutivo la vio. No la grasa, ni el taller, ni las manos ásperas, sino sus ojos agudos, decididos e inquebrantablemente amables. Una sutil calidez llenó el estrecho garaje, el contraste de su mundo suavizado por la simple humanidad del momento. Las herramientas colgaban como testigos silenciosos. El motor estaba parado y en algún lugar del fondo su hijo pequeño se asomó por detrás de una puerta, con curiosidad brillando en sus ojos. Empezaron a hablar, no como director ejecutivo y mecánico, no como hombre rico y madre soltera, sino como dos seres humanos compartiendo espacio en el ojo de la tormenta. La risa se deslizó silenciosa, suave y sorprendente, rompiendo la tensión. La tormenta había traído el caos. Sin embargo, dentro de este humilde garaje, también había generado conexión. Un frágil santuario construido sobre la empatía, el refugio y la inesperada bondad de un extraño. Pasaron las horas, pero la furia de la tormenta seguía implacable, golpeando contra el techo del garaje como una sinfonía implacable. Afuera, el mundo estaba empapado y caótico. Pero adentro, una frágil calma se había instalado. El director ejecutivo, todavía con su traje de neopreno, se había aflojado la corbata y se recostaba en la silla plegable, saboreando el café que Sara había preparado. Por primera vez en años, no era el hombre al mando, ni quien dirigía las salas de juntas o las reuniones. Era solo un hombre, vulnerable y humano. Sara, limpiándose las manos con un trapo, lo miró y luego al niño pequeño que había regresado para observar en silencio desde la puerta. He aprendido, dijo en voz baja, que a la vida no le importan los títulos. Solo le importa si lo intentas. Su voz cargaba el peso de la experiencia, de noches de insomnio y de un esfuerzo incansable. Su resiliencia no era ruidosa ni ostentosa. Era tranquila, firme e inquebrantable. Él escuchó, cautivado, y luego, casi en contra de sus propios instintos, compartió un fragmento de su mundo. Una historia de presión, expectativas y aislamiento que nadie fuera de las paredes de su oficina había escuchado jamás. Las palabras fluían. Con cautela, luego con más libertad, como si la tormenta exterior hubiera derribado sus defensas. A cambio, ella le contó pequeñas verdades de su vida. Los desafíos de criar a un hijo solo. Las pequeñas victorias que le daban sentido a su mundo. Cada historia era un puente. Cada sonrisa, un hilo que tejía sus mundos dispares. Por un instante fugaz, no fueron el director ejecutivo y el mecánico, ni el hombre rico y la madre soltera. Eran dos seres humanos que enfrentaban la vida en toda su imprevisibilidad. Una risa se le escapó al niño. Un sonido leve, pero llenó el espacio de calidez. En ese garaje abarrotado, entre motores, herramientas y la tormenta implacable, floreció una conexión genuina, espontánea y profundamente humana. Para cuando la lluvia amainó, el director ejecutivo había dejado de ver el mundo como una serie de tratos y juegos de poder. Vio la fuerza en el trabajo silencioso, el coraje en la persistencia de una madre soltera y la honestidad que no se podía comprar ni imponer. La tormenta había despojado de la pretensión, dejando solo humanidad, respeto y un vínculo que ninguno de los dos tenía. Era de esperar, pero ambos lo sintieron profundamente. El amanecer amaneció suavemente sobre el pequeño pueblo, tiñendo el cielo de pálidos trazos rosados y dorados. La tormenta por fin había pasado, dejando un paisaje reluciente de charcos y el aroma de la lluvia fresca. Dentro del garaje, el aire era más tranquilo ahora, impregnado del sutil zumbido de los motores enfriándose y el tenue aroma a café que aún perduraba de la noche anterior. El director ejecutivo estaba sentado en un taburete de madera,
contemplando el camino de grava mojada, absorto en sus pensamientos. Repasó cada instante de la noche tormentosa, como Sara había tomado el control sin la menor crítica, como sus manos se movían con precisión y cuidado, y como su amabilidad se había sentido espontánea y natural. Se dio cuenta de que, en todos sus años de riqueza, poder e influencia, nadie le había ofrecido tanta autenticidad. Su fuerza era pura, humana e innegable. Su pequeño garaje, antes insignificante para él, ahora se sentía como un santuario, un lugar donde la realidad y la amabilidad se entrelazaban. Sara se movía por el garaje, organizando herramientas, revisando motores e intercambiando una breve sonrisa con su hijo mientras éste la ayudaba. Barrer charcos del suelo. No era consciente del profundo efecto que sus acciones habían tenido. Para ella, esto era simplemente la vida. Arreglar lo que necesitaba arreglo, mantener a su hijo a salvo y sobrevivir un día más. Sin embargo, para el director ejecutivo, cada detalle se había convertido en una revelación, un espejo que le mostraba la vida que nunca había comprendido del todo. Una vida construida no sobre la riqueza, sino sobre la integridad, la resiliencia y la valentía silenciosa. Se encontró imaginando posibilidades, maneras de honrar sus esfuerzos por retribuir, de asegurar que su trabajo incansable y su corazón desinteresado no pasaran desapercibidos. La tormenta había traído más que un refugio temporal. Había revelado una verdad poco común, que la generosidad y la compasión podían cambiar las perspectivas, incluso en los hombres más duros. Una poderosa oferta comenzó a tomar forma en su mente, una que podría cambiar su vida, su taller y tal vez incluso el futuro que imaginaba para su hijo. La luz de la mañana se derramaba sobre el garaje, iluminando las manchas de aceite y el tenue brillo de la lluvia que aún se aferraba a las ventanas. En esa tranquila hora de transición, se estaba formando una decisión. Una elección que podría transformar no solo fortunas, sino vidas. La mirada del director ejecutivo se cruzó con la de Sara desde el otro lado del garaje. Un silencioso reconocimiento se cruzó entre ellos. La tormenta había terminado, pero algo mucho más grande apenas comenzaba. A última hora de la mañana, el pequeño garaje había recuperado un ritmo tranquilo. La tormenta ahora solo era un recuerdo, charcos y manchas en las ventanas. Sara se secó las manos con un trapo, lista para volver al trabajo que mantenía a su familia a flote. Su hijo jugaba cerca, con una risa alegre que contrastaba con el silencioso murmullo del garaje. Entonces el director ejecutivo habló, con una voz tranquila y autoritaria que la hizo detenerse. «Quiero ayudar», dijo simplemente. Las palabras le parecieron increíblemente ligeras, pero a la vez cargadas de significado. Sara parpadeó, sin estar segura de haber oído bien. «Ayuda. No entiendo». Se levantó, dejando de lado cualquier rastro de formalidad corporativa, y caminó hacia ella. «Has construido algo extraordinario aquí con solo tu determinación. Quiero asegurarme de que tu garaje, tu trabajo y la vida que estás creando para tu hijo no solo sobrevivan, sino que prosperen. Me ofrezco a invertir en tu taller, a expandirlo, a crear oportunidades que nunca imaginaste». Posible. La mente de Sara daba vueltas. Lujo, expansión, seguridad. Todo era un mundo aparte de llaves inglesas, manchas de aceite e interminables horas de trabajo. Sin embargo, al mirarlo, vio más que el hombre de traje o el poder que ostentaba. Vio sinceridad, admiración y confianza. Esto no era una limosna. Era un reconocimiento a su resiliencia, su humanidad y el profundo impacto que un solo acto de bondad podía tener. Su hijo corrió a abrazarla, con los ojos abiertos de emoción, inconsciente de la magnitud del momento, pero percibiendo el cambio en sus vidas. El director ejecutivo sonrió al niño, luego a Sara, un silencioso reconocimiento de humanidad y respeto compartidos.
El garaje, antes solo un lugar de supervivencia, se había convertido en la cuna de las oportunidades, un símbolo de cómo la compasión y la valentía podían extenderse de formas inesperadas y transformadoras. Semanas después, el garaje vibraba con energía renovada. Nuevas herramientas brillaban. Estaciones de trabajo ampliadas llenaban el espacio en la comunidad que durante mucho tiempo había dependido de la experiencia de Sara, maravillada por el cambio. La inversión del director ejecutivo hizo más que modernizar el garaje. Honró su dedicación e inspiró la creencia en el poder de la generosidad. Lo que comenzó como una noche tormentosa de refugio y vulnerabilidad se convirtió en un viaje transformador para una madre soltera, su hijo y el pequeño pueblo que alguna vez les pareció tan común. Bueno,